Historias extrañas de los suscriptores. Hola Leo Augusto, soy Peter. Siempre me ha gustado mucho ir a fiestas de cumpleaños porque me divertía mucho con los juegos y comía hasta reventar la panza, mi amigo. Pero todo eso cambió en la fiesta de un amigo de la escuela. Iba a ser en otro barrio y mi papá me llevó en coche hasta allá. Era una fiesta muy elegante porque había mucha comida, bebida y diversión. Incluso había una alberca de pelotas, amigo. Yo me estaba divirtiendo con mis amigos tranquilo, cuando de repente vi a un payaso extraño en la esquina del salón. Él estaba usando una nariz roja y un maquillaje exagerado. Tenía una sonrisa enorme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero pensé que solo era el disfraz del payaso lo que me incomodaba y que él estaba ahí para animar a los niños. Sin embargo, a medida que la fiesta avanzaba, el payaso parecía estar siempre cerca de mí, observándome en silencio con esa cara macabra. A cualquier lugar que iba, cuando me daba cuenta, el tipo ya estaba ahí acosándome, hermano. ¡Hola! ¿Tú aquí de nuevo? Hola, Hola. ¿Qué onda? Chiquillo. ¿Tienes sed? Toma un traguito de mi jugo. Cuando la mayoría de los niños ya estaban cansados y se preparaban para irse de la fiesta, fui al baño para aliviarme. Mi papá ya debía estar por venir a recogerme, ¿no? Entonces, cuando estaba en el cubículo haciendo pipí, de la nada escucho una risa macabra que venía del cubículo de al lado. ¿Eh? Ya. Estaba seguro de que era ese payaso del demonio. Cuando fui a salir, puse la mano en la puerta. Estaba atascada, hermano. No podía abrirla. Y pronto la pesadilla se hizo realidad. El monstruo malo que estaba en la regadera de al lado metió la mano por debajo del hueco viejo para agarrarme el tobillo. ¿A dónde vas, chico? Fue entonces cuando decidí subirme al inodoro y saltar. De reojo lo vi ahí adentro con una boca enorme y abierta. Tengo hambre. Quédate aquí conmigo. Huí despavorido de esa casa de fiestas, gritando. Afortunadamente, mi papá me esperaba en el coche. Jamás quise volver a una fiesta. ¿De cumpleaños? Después de eso, e incluso después de años, todavía siento un escalofrío cuando me acuerdo de ese payaso aterrador. Mis papás después fueron a preguntar para saber qué había pasado y terminaron descubriendo que la gente de la fiesta no contrató a ningún payaso para estar ahí. De hecho, nadie que estaba ahí había visto al supuesto payaso que mencioné. Los papás del cumpleañero pensaron que yo estaba inventando todo y me acusaron de tener envidia de la fiesta de su hijo. Yo sé lo que viví esa noche y eso nunca se me va a olvidar. Tengan cuidado con los payasos, amigos. Este video es cortesía de la tienda Leo. Mira, tienen muchos cómics para ti. Hola Leo Augusto, mi nombre es Jonathan. Fui adoptado por una familia feliz. Ellos eran cariñosos conmigo, atentos y siempre me daban mucho amor. Ellos tenían un hijo de mi misma edad llamado Maisel. Jugábamos juntos todo el tiempo y me gustaba mucho su compañía. No había rivalidad entre nosotros como normalmente pasa entre hermanos. Sin embargo, después de un mes con ellos, empecé a notar algo extraño en esa casa. La mamá ponía la mesa para que los tres cenáramos, pero él se quedaba ahí parado, mirándome. A veces pasaba que comíamos y él ni siquiera estaba cerca. Y cuando les preguntaba a los papás sobre eso, ellos evadían el tema y cambiaban de conversación. Hasta que un día noté algo muy extraño. Pude sentir un olor extraño que venía del sótano de la casa. Era un olor muy fuerte, como si algo se estuviera descomponiendo. Tal vez tenían un congelador con problemas allá abajo y se echaron a perder los alimentos.
Intenté preguntarles a mis padres qué era, pero siempre me decían que solo era la humedad del sótano que causaba moho y ese tipo de olor. Un día, cuando mis padres salieron a hacer las compras, decidí investigar el sótano, pero me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con candado, viejo. Me quedé intrigado e intenté buscar la llave para tratar de abrir, pero no tuve éxito. No sabía, así que me rendí, ¿no? Pero ese apestoso olor no podía ser solo moho, de eso estaba seguro. Algo estaba podrido allí abajo. En el garaje, terminé encontrando una sierra para cortar metal en la caja de herramientas. Fue entonces cuando logré entrar ahí. Cuando iba bajando las escaleras, vi una escena que nunca voy a olvidar. Había un altar con velas encendidas y un montón de fotos de Mason alrededor. Y en el centro había un ataúd de madera. Yo estaba sorprendido y confundido al mismo tiempo. ¿Qué estaba pasando ahí? Fue entonces cuando vi a mis padres entrando al sótano. Ellos estaban vestidos con ropa extraña y hablando en un idioma que yo nunca había escuchado antes. Estaba aterrorizado tratando de correr, pero ellos me agarraron. Fue entonces cuando mis padres confesaron que Mason había muerto hace muchos, muchos años y que mantenían su cuerpo ahí. Estaban adorando su espíritu, manteniéndolo en esa casa y dijeron que yo sería el receptáculo de su hijo. Esa fue la razón por la que me adoptaron. Entonces el ataúd se abrió y del cuerpo putrefacto de Mason salió el espíritu de él mismo. Estaba listo para tomar posesión de mi cuerpo y tener una vida normal. Volvería con su familia, solo que yo sería borrado de la historia. Traté de resistirme, hermano, de librarme de ellos, pero eran demasiado fuertes para mí. Fue entonces cuando logré patear un candelabro que estaba apoyado cerca, ¿verdad? Y terminó cayendo sobre el cuerpo. En ese momento, ellos se desesperaron, tratando de salvar lo que quedaba de su hijo. Fue entonces cuando escapé de ese horror. Y nunca más volví a ese lugar. Hoy, ya adulto, vivo solo en mi departamento. Sin embargo, nunca olvidaré lo que me pasó ese día. Intentaron hacer de mí algo para lo que no nací, un recipiente de un espíritu. Esa fue mi historia, Leo. Historias bizarras de los suscriptores. Hola, Leo. Me llamo Kevin. Mi historia comienza cuando estaba en 6º año y conocí a mi amigo Víctor. Solíamos pasar mucho tiempo juntos y yo siempre iba a su casa. Para llegar ahí tenía que recorrer un camino que pasaba por un cerro y varias calles. En medio del camino había un cementerio que me daba escalofríos cada vez que pasaba por ahí. Un día estaba en la casa de Víctor jugando videojuegos y terminé quedándome hasta tarde. Cuando me di cuenta, ya era hora de irme, ¿no, hermano? Salí de su casa y ya era tarde en la noche, como a las 10. Como de costumbre, tuve que pasar por el cementerio para volver a mi casa. La calle estaba completamente desierta y yo estaba solo. De repente escuché una voz que venía del cementerio. Alguien me estaba llamando. ¡Muchacho! ¡Hey, muchacho! ¿Puedes ayudarme aquí? Miré alrededor, pero no había nadie a la vista. Me asusté un poco, pero decidí ignorarlo y seguir caminando. La semana siguiente pasó lo mismo. Estaba regresando a casa a la misma hora y de nuevo escuché la voz que venía del cementerio. Oye, chico, tranquilo, ya me conoces, te llamé ese día y me escuchaste. Me detuve de repente, mirando a mi alrededor para tratar de descubrir quién me estaba hablando. Fue entonces cuando vi a alguien encima del muro del cementerio. Estaba oscuro, no podía ver claramente quién era la persona. Me sentí un poco aprensivo, pero decidí quedarme ahí para tratar de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando la persona en el muro empezó a hablar de nuevo. No hablo con nadie desde que estaba vivo. Tú fuiste la primera persona que me escuchó. Sentí un escalofrío en la espalda en ese momento, mi amigo.
y decidí correr de ahí lo más rápido que pude. Nunca volví a la casa de Víctor. A partir de ahora, siempre le pedía que viniera a mi casa, porque ya no iba a pasar por ese cementerio. Esa experiencia me marcó mucho y todavía me da escalofríos solo de recordarla. Nunca descubrí quién era la persona que estaba encima del muro del cementerio, y si era alguien real o solo mi imaginación jugándome una broma. Pero de algo estoy seguro, ahí no vuelvo a poner un pie. Hola Leo, mi nombre es Tainá y tengo una historia para contar. Esto le pasó a mi tío hace mucho tiempo y él me la contó, ¿verdad? Era una mañana soleada en Salvador. Él acababa de despertar cuando escuchó a su mamá llamándolo. ¿Qué pasó aquí? Faltan gallinas en mi corral. Se quedaron preguntando qué había pasado ahí, pero no lograron saber el verdadero motivo de la desaparición de algunas gallinas. Pensaron que podría ser algún tipo de animal, como un zorro que entró ahí o algo así, ¿no? Y que se comió las gallinas, pero lo dejaron pasar. A la mañana siguiente habían desaparecido más gallinas y su mamá se enojó mucho con la situación, ¿verdad? ¿Puedes creerlo? Esperaron a que anocheciera para ver qué pasaba. Al anochecer pusieron agua a hervir, ¿verdad? En esas estufas de leña, para que en cuanto vieran al animal le echaran el agua. Con el paso de los minutos el animal apareció. Ellos se quedaron al acecho, ¿verdad? Observando, y vieron al animal comiéndose todas las gallinas. No esperaban que ese animal devorara tan rápido a las gallinas. Y mi tío llegó y le tiró la olla con agua caliente al animal, ¿verdad? Solo se pudo ver esa cosa que parecía un lobo bien grande. Salió corriendo por el monte gruñendo de dolor. A la mañana siguiente vieron al vecino pasando frente a su casa, mirándolos con cara de pocos amigos, todo quemado, como si le hubieran echado agua caliente encima. Mi abuela dijo que era él quien estaba atacando a las gallinas. Era un hombre lobo. Y en esas noches había luna llena, ¿verdad? Después de ese día, ese loco nunca volvió a aparecer por ahí para comerse las gallinas. También le echaron agua caliente en la cara, ya no quiere que lo quemen, ¿verdad? Tengo 14 años y me llamo Victoria. Me encanta mucho tu canal y decidí mandar mi historia. En la época en que eso pasó, yo tenía 10 años y estaba brincando a saltar la cuerda con mis primas en el patio de mi casa. Aquí había una casita para perro hecha por los antiguos dueños de la casa. Estaba hecha de cemento y como mi familia no tenía animales, mi mamá la usaba para guardar cosas de jardinería porque le encantaban las plantas. Nunca me había fijado mucho en esa casita para perro. Hasta ese día, Leo. Mi prima Giovanna estaba saltando y mi prima Clara y yo estábamos girando la cuerda, ¿sabes? Girándola. Hasta que, de repente, Giovanna se cae al suelo como si algo hubiera pasado por debajo de ella, haciéndola tropezar y torcerse el pie. Corrimos para ayudarla. Ella se quejaba diciendo que la habían mordido, y al mirar su pie de cerca, realmente tenía una mordida parecida a la de un perro, justo en su tobillo. Nos quedamos impactadas con eso, muertas de miedo, ¿verdad? Pues como dije, no teníamos perro ni ningún tipo de animal ahí. Y otra cosa, ¿no? No vimos que nada se le acercara. ¿Cómo podría pasar eso, Dios mío? Clara salió corriendo asustada y llamó a la mamá de Giovanna, que llegó rápido y se la llevó para dentro de la casa. Le hizo una curación y ella reposó, ¿cierto? Su pie se hinchó muy rápido, quedando al doble de su tamaño. Su mamá pensó que algún bicho se le había metido ahí para hacerle eso en el pie a su hija, ¿verdad? Clara y yo, con miedo y curiosidad, fuimos a ver qué había pasado afuera. Cuando llegamos al lugar donde estábamos jugando, sentí un ambiente pesado y me dieron ganas de salir corriendo. Pero miré todo el patio, ¿verdad? Buscando lo que podría estar ahí. Cuando miré a Clara, ella estaba señalando asustada hacia la casita del perro, esa donde mi mamá guardaba las cosas de jardinería. Fue cuando me di cuenta de que todo estaba desordenado, tirado afuera y la puertita destruida. Y había algo ahí dentro, porque escuchaba el gruñido de la criatura. De repente,
Veo una sombra saliendo de ahí adentro a toda velocidad. Venía hacia nosotros. Corrimos para regresar a casa. Y cuando me di cuenta, mi prima Clara estaba tirada en el suelo gritando. Corrí para buscarla y entramos a la casa. Fue cuando vi que tenía una mordida en la pierna, justo en la pantorrilla, igual que lo que le había pasado a Giovanna. Mis padres, al saber lo que había pasado, decidieron destruir esa casita de perro. Mi mamá guardó sus cosas en otro lugar, y después de eso nunca más pasó nada sobrenatural ahí. No sé si era algún espíritu de perro que vivía ahí o qué cosa era esa, Leo. Pero siempre que juego ahora en el patio me da un poco de miedo que pase algo. Gracias por leer mi historia. Saludos para Salvador Bahía. Historias bizarras de los suscriptores. Hola Leo, mi nombre es Jack. Tengo 14 años y te voy a contar algo perturbador que nos pasó aquí. Mi mamá siempre se quejaba de que tenía muchas pesadillas. Todas las noches era seguro que tendría alguna. Sin embargo, nunca me revelaba lo que pasaba en esas pesadillas. Creo que era para evitar estar recordando cosas malas, ¿no? Nadie se lo merece. Entonces yo lo dejaba pasar. Un día fuimos al centro comercial a comprar algunas cosas y a divertirnos. Terminamos con ganas de almorzar ahí. Así que le sugerí que esperara en la plaza de comidas mientras yo iba por nuestra comida al restaurante. Cuando regresé con los platos, lo primero que hice fue preguntarle si todo estaba bien, porque tenía una apariencia un poco extraña. Ella respondió que todo estaba bien, pero yo tenía mis dudas. Terminamos nuestro almuerzo y fuimos a la escalera eléctrica para irnos. Al voltear para hablar con ella, casi me da un infarto al ver a un hombre con ropa del siglo pasado, sujetándola por uno de sus hombros y mirándome con mucho enojo. En ese momento ella notó mi cara de sorpresa y me preguntó por qué estaba así. Le conté lo que había visto y ella empezó a llorar y me dijo: «Acabas de describir al hombre que intenta matarme todas las noches en mis pesadillas». Me quedé en estado de shock. Después de eso, cada vez que ella despertaba, me imaginaba lo difícil que había sido su noche. ¿Y cómo soporta ella esas pesadillas todos los días? ¿Y cuál será el motivo de la aparición de esa criatura? Hola Leo, ¿todo bien? Me llamo David, tengo 14 años. Hace como 2 años yo tenía un muñeco del vaquero de Toy Story, ¿sabes? Había ganado ese muñeco de una amiga de mi mamá. Me gustaba mucho y jugué bastante con él durante mucho tiempo, pero cuando fui creciendo terminé dejándolo de lado porque ya no le veía la gracia, ¿verdad? Sin embargo, ese muñeco extraño siempre aparecía en varios lugares de la casa. Muchas veces estaba frente a mi cama con una sonrisa aterradora. Mi mamá incluso se quejaba conmigo porque pensaba que era yo quien lo dejaba por la casa. Te juro que a veces vi a ese muñeco con los ojos rojos, parpadeando hacia mí, hasta que llegó un día en que ya no aguanté más y simplemente tiré ese muñeco al barril de juguetes de mi casa. Así ya no me molestaría más. Sin embargo, después de algunos días, mi papá se despertó repentinamente en la madrugada y vino hacia mí. Hermano, eran como las 3 y algo de la mañana y él estaba muy asustado, con los ojos bien abiertos. Me preguntó dónde estaba ese muñeco. Le dije que estaba en el barril y él me contó que había soñado con él mismo, preguntando por qué no lo habíamos llevado en un viaje que habíamos hecho. Fue un viaje en el que casi tuvimos un accidente. Después de eso fuimos al patio de mi casa y lo quemamos. Mi papá gritó: ¿Quieres viajar, Vete al infierno, desgraciado. Después de eso, nunca más nos pasó nada sobrenatural. Creo que el muñeco nos estaba saboteando y causando daño, incluso a mi familia. Esa fue mi historia. Si la leíste, muchas gracias, Leo. Y hasta la próxima. Dios mío, hermano. ¿Y no le preguntaron a la tía que les dio ese regalo? A veces pudo haberlo comprado en un lugar raro, ¿no crees? No lo sabía. Cuidado, está pesados, amigos.
Este video es cortesía de la tienda Leo. Échale un vistazo, tienen muchos cómics. Hola Leo, mi nombre es Graciane y te voy a contar una historia aterradora que me pasó. Después de ese día no pude volver a dormir sola hasta hoy. Eso pasó hace unos 4 años, cuando tenía 7. Había cumplido años y recibido varios regalos geniales, muchas muñecas bonitas. Pero hubo una en especial que me hizo más feliz, porque decía varias frases. Decía que quería tomar agua, hablaba del cielo y de lo bonito que era el azul, etc. Entonces empecé a dormir con ella a mi lado, porque me hacía sentir más tranquilo, sentía que estaba protegido con mi amiguita. Pero una noche pasó algo extraño, ya llevaba un rato dormido y en la madrugada escuché una voz que me llamaba. Entonces me desperté pensando que sería mi mamá, pero ya era tarde. A esa hora mi mamá y mi papá ya estaban profundamente dormidos. Así que pensé que podría haber sido yo moviéndome y accidentalmente golpeando la panza de la muñeca, activando su sistema de voz. Entonces lo dejé pasar y volví a dormir. Después de eso pude dormir tranquilo. La noche siguiente pasó lo mismo. Escuché una voz y cuando miré no había nadie en el cuarto. Sin embargo, cuando me di cuenta, vi que mi muñeca no estaba a mi lado. Estuve buscando y nada, hasta que decidí mirar debajo de la cama y ahí estaba, sentada. Graciane, ven a jugar conmigo. Me quedé helado y pegué un grito muy fuerte. Mis papás vinieron a ver qué había pasado. Les dije que la muñeca había dicho mi nombre con un tono muy extraño. Y todo eso sin que yo siquiera hubiera apretado su barriga. La agarraron y salieron del cuarto. Vaya, esa noche tardé mucho en dormirme. Después, recuerdo haberme despertado con un fuerte dolor de cabeza. Tuve muchas pesadillas y la noche fue horrible. Entonces, a la mañana siguiente, mis padres dijeron que se desharían de ella porque pensaban que estaba defectuosa. Para decir esas cosas, ¿no? Me sentí aprensivo porque me sentía muy vulnerable estando en la misma casa que ella. Esa muñeca no era normal, y de un sentimiento bueno que tenía por ella, empecé a tener sentimientos malos. Solo quería estar lejos. Entonces, en otro momento veo a mis padres de un lado a otro, entrando y saliendo de los cuartos, y pregunté, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Tiene algo que ver con la muñeca? Se miraron un poco incómodos, sudando, y dijeron que sí. La muñeca había desaparecido del armario donde la habían dejado. Ni mi mamá ni mi papá sabían el paradero de esa cosa. Tampoco recordaban quién había regalado esa muñeca, porque al tomar la caja de regalo no tenía nombre de identificación. Al final, mis padres no sabían quién me la había dado, y yo me quedé aún más asustado. Todas las noches me voy a dormir con mis papás pensando que esa muñeca va a aparecer en la noche y va a venir por mí.